En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en la tercera semana de Pascua. El Evangelio que es proclamado en el tercer domingo de Pascua está tomado del evangelista Lucas. Es decir, hablaremos de los mismos eventos, de los mismos acontecimientos, del gran evento de la resurrección. Los primeros 2 domingos de Pascua, el Evangelio estaba tomado del Evangelio de San Juan. Ahora será, según San Lucas, quien nos presentará ese testimonio, esa experiencia, esa realidad de la resurrección. En el primer domingo de Pascua hablábamos de la tumba vacía, de ese testimonio dado por María Magdalena, por el discípulo amado, por Pedro. En el segundo domingo de Pascua hablábamos de 2 encuentros, de 2 presentaciones, de 2 momentos en el que el resucitado se presenta ante sus discípulos. El día de hoy, visto desde San Lucas nos presenta un encuentro más de Jesús con sus discípulos. Para ello necesitamos preguntarnos, ¿cuándo pasó este encuentro? ¿A quién se le presentó? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Para ello, el evangelista nos dice que el primer día de la resurrección, y por supuesto que todos sabemos cuándo ocurrió la resurrección, ¿verdad? El primer día de la semana. ¿Y cuándo es el primer día de la semana? Respuesta sencilla, domingo. Y en el primer encuentro, en el primer clase que teníamos a través de este medio, en el primer domingo de Pascua, hacíamos esta reflexión, hacíamos notar esto, que los 4 evangelistas, los sinópticos, junto con San Juan, todos, cuando hablan de la resurrección, prefieren usar el primer día de la semana. No dicen 3 días después de la crucifixión, 3 días de la muerte. Lo que dicen, que el primer día, un nuevo día, una nueva oportunidad, una nueva vida con el resucitado. ¿Qué pasó ese día de la resurrección? Nos dice San Lucas que iban 2 de los discípulos. Para ello necesitamos preguntarnos, ¿quiénes son 2 de los discípulos? ¿Quiénes eran? ¿Qué discípulos eran? ¿Qué sabemos de estos discípulos? Por seguro sabemos de que no eran parte de los 12 apóstoles. No sabemos mucho de estos discípulos, de estos 2, pero sí sabemos que no eran parte de este grupo cercano a Jesús, de este grupo de los 12. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que no eran parte del grupo de los 12? Porque en estos momentos, en algunos pasajes, vamos a encontrar dentro de los evangelios esta frase, esta expresión, este término, los 11 con sus compañeros. Acordémonos que esto es después de la crucifixión y acordémonos qué le pasó a uno de ellos, a Judas, que le traicionó. Por eso, los 11. Pero vamos a ver esta expresión frecuentemente, los 11 con sus compañeros. Entonces, al final de este evangelio, el evangelista nos dice que estos 2 discípulos a los que Jesús se les va a presentar, dice, regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros. Es decir, los 11 estaban reunidos, estaban en otro lado. Es decir, estos 2 no eran parte de esos 11, porque los encontraron reunidos. Entonces, eran parte de este otro grupo, ¿sí? Tenemos a los 11, a ese grupo de apóstoles, a ese grupo muy cercano a Jesús, y tenemos a los compañeros,
Es decir, 12, después 11, no eran los únicos que seguían a Jesús, no eran los únicos discípulos de Jesús. Había un grupo más extenso. ¿Quiénes serán este grupo extenso? ¿Quiénes serán este grupo de compañeros? Es un grupo de discípulos. Por supuesto, no solo estaba conformado por hombres, también estaba conformado por mujeres. Y el mismo Evangelio nos da testimonio de ello. El evangelista nos dice que estas mujeres fueron las primeras en ir a la tumba e incluso nos da los nombres de algunas de ellas: María Magdalena, Juana y María la de Santiago y las demás que estaban con ellas. Cuando veamos esta parte, los 11 con sus compañeros, necesitamos saber, reconocer que los seguidores de Jesús no solo eran 12, era un grupo muy extenso en el que incluso también había mujeres. Por eso, 2 de los discípulos, sí, estos 2 eran parte de este grupo extenso de seguidores. Además, que en este pasaje el evangelista nos provee, nos da el nombre de uno de ellos. Vamos a ver que el nombre de uno de estos 2 discípulos a los que se les presenta Jesús se llama Cleofás. Conocemos el nombre de uno de ellos. El nombre del otro de ellos no se nos proporciona el nombre, pero vamos a ver algunas ideas, algunas interpretaciones, algunas sugerencias que se nos dan. Y es que este nombre de Cleofás también es mencionado en otro pasaje del Nuevo Testamento. Esto viene del Evangelio de San Juan al momento de la crucifixión. Cuando San Juan nos narra este momento, dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Es decir, se cree, ¿sí?, que Cleofás es uno de ellos, y se cree que el otro discípulo que va caminando junto con Cleofás es su mujer. Es una de las interpretaciones que se da. Por seguro que conocemos el nombre de uno de ellos, que es Cleofás, pero una posible interpretación es de que el otro discípulo del que no se menciona el nombre es la mujer, la esposa de Cleofás. Posible, porque sabemos que iba, que era parte del grupo, que acompañaba a Jesús. ¿Y qué hacían estos 2 discípulos en ese primer día de la semana, en ese primer día de la resurrección? Nos dice el evangelista que iban hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Jerusalén, la gran ciudad. Jerusalén, la ciudad santa. Jerusalén, el centro de la vida espiritual. El templo, la ciudad de Dios. Y el evangelista dice que salían de la ciudad, que se distanciaban, que caminaban fuera de la ciudad, caminaban fuera de ese centro de la vida espiritual, de la comunidad, del grupo de los discípulos. Se dispersaban, salían, se alejaban. ¿A dónde iban? Esta villa quizá desconocida, pequeña, llamada Emaús. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían cuando iban caminando, cuando iban en este peregrinar? Dice, y comentaban todo lo que había sucedido. Si hacemos un recuento de todos los eventos, si hacemos un recuento de todo lo que les había pasado, podemos encontrar grandes momentos, ¿verdad? Experiencias muy fuertes, agradables, desagradables, porque acordémonos que estamos situados en el primer día de Pascua, en el domingo. Y díganme una cosa, ¿qué sucedió 8 días antes de Pascua? ¿Qué pasa? ¿Qué se celebra? ¿Qué sucede 8 días antes de la Pascua? Y todos sabemos, ese domingo de Ramos, donde Jesús, donde el gran profeta, donde su gran maestro era recibido, era bienvenido en la ciudad de Jerusalén. Hosana,
el Hijo de David, Hosana el que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor. Quizá estos dos discípulos eran algunos de los eventos de los que venían hablando. También, ¿qué sucedió? Algunos días después de esa misma semana, el viernes, la crucifixión. Quizá cuando el evangelista nos dice que venían discutiendo sobre los acontecimientos, muy probablemente esto era parte esencial y fundamental en su conversación, en su diálogo. ¿Pero acaso era lo único? Lo más probable es que no. Porque ¿qué sucedió ese día, ese domingo de Pascua? ¿Qué sucedió muy temprano? ¿Se acuerdan lo que había pasado? Según el Evangelio de San Juan que leímos hace 2 semanas. ¿Qué pasa aquí? La tumba vacía. Va María Magdalena y después va a donde se encuentran Pedro y el discípulo amado y encuentran y van y ven la tumba vacía. Testimonio. ¿Sí? Quizá eso también era parte de su conversación. Sí, vieron la tumba vacía, pero a él no lo vieron. Y mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Qué momento tan poderoso, ¿no? Qué momento tan fuerte. Qué momento tan inspirador para tu vida espiritual, para mi vida espiritual. Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. ¿Quién tiene la iniciativa? ¿Quién comienza? ¿Quién nos busca? ¿Quién va hasta donde estemos, aunque nos estemos alejando de la ciudad santa? Jesús se les acercó y caminó con ellos. ¿Ellos lo reconocieron? ¿Ellos sabían quién era? El evangelista nos dice que los ojos de los discípulos estaban velados. Tenían un velo, algo que les cubría. ¿Se acuerdan hace 2 domingos, hace 2 semanas, que hablábamos de esa oscuridad, de esa lentitud para entender, de esa falta de entendimiento, de esa ignorancia? Estaban velados y no lo reconocieron. Pero sus ojos van a permanecer velados para siempre. ¿Sus ojos van a permanecer cerrados para siempre? Por supuesto que no, porque en este mismo pasaje, en el versículo 31, vamos a ver lo que ocurre al final. Sus ojos se les van a abrir. Y cuando se abren esos ojos van a reconocer al Señor, al resucitado. Entonces, una pregunta muy importante para profundizar en este pasaje, para conocer más este pasaje es: ¿qué es? ¿Qué es aquello que hace que sus ojos se abran, esos ojos espirituales? ¿Qué es aquello que propicia, que inspira, que los mueve a reconocer al Señor? Y es lo que vamos a ver cuando se presenta con ellos, cuando Jesús camina con ellos, por supuesto, que les pregunta: ¿de qué cosas vienen hablando? ¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? ¿Cuántas veces hemos estado dominados por este sentimiento, por una ansiedad, por un dolor, por un problema? ¿Y cuántas veces nuestro Señor, nuestro resucitado, se presenta y nos hace la misma pregunta? ¿De qué vienes hablando? ¿Qué te viene afligiendo? ¿Qué te preocupa? ¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Y uno de ellos, ¿cómo se llama uno de ellos? Cleofás le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Fíjense, ¿cómo se vería Jesús? ¿Cómo se imaginan ustedes al resucitado? Tan faltos de entendimiento estaban, tan velados sus ojos estaban, que fue lo único que este discípulo logró ver: un forastero. Eres tú el único forastero, y no solo cualquier forastero, sino que pareciera que lo vio como un ignorante forastero. Eres tú el único forastero que no sabe
¿Quién es el ignorante? ¿Este forastero o el discípulo? Esto es lo que nos vamos a encontrar y a ver, ¿sí? Forastero, ignorante. Pero ¿quién será el ignorante? ¿Quién será el que no entiende? ¿Quién será el que no conoce la escritura? Y Jesús, el forastero, ignorante, les pregunta, ¿qué cosa? Y ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el mundo. Fíjense cómo este discípulo, fíjense cómo Cleofás describe a Jesús, cómo él lo conoce, lo que sabe de él, cómo lo percibe. Lo de Jesús el Nazareno, que era un ¿qué? Un profeta que poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. No está tan equivocado, ¿verdad? Es decir, si pusiéramos a prueba o le hiciéramos un examen a Cleofás y le preguntamos quién es Jesús, pues nos da una respuesta muy acertada, nos da una definición muy adecuada de Jesús, porque eso es lo que es Jesús. ¿Qué es Jesús? Es un profeta, es el gran profeta. Y tan lo es que San Lucas en sus escritos menciona, describe y presenta a Jesús como un profeta. En el Evangelio escrito por San Lucas, 5 ocasiones Jesús es mostrado, es presentado como el profeta. Los Hechos de los Apóstoles, que también fue escrito por San Lucas, lo presenta como 3 veces a Jesús como el profeta. Total, 8 ocasiones San Lucas nos dice que Jesús es un profeta. ¿Quién? El gran profeta, el nuevo Moisés. Este gran profeta, ¿sí? La profecía, la promesa de Dios mandándonos a este gran profeta, así como Moisés, la encontramos en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Yo haré que se levante de en medio de sus hermanos un profeta, lo mismo que hice contigo. Claro, Jesús es el profeta y Cleofás hace bien en describir a Jesús como este gran profeta. Pero ¿es lo único que es Jesús? ¿La definición de Cleofás está completa? ¿Solamente es un profeta? ¿O le faltó algo más a Cleofás? Quizá, y por seguro que le faltó algo. Y es quizá por eso que aún no comprende todo, que aún sus ojos están cegados, que aún esa parte de la escritura todavía no la entiende. Le faltó mencionar que no solo es un profeta, sino el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y continúa diciendo Cleofás, cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Si se fijan ustedes, aquí no se hace mención a los romanos, simplemente a las autoridades locales, a los judíos. Es decir, el evangelista Lucas no culpa a los romanos de lo que le pasó a Jesús, sino que la responsabilidad la finca más en las autoridades locales. Y nos continúa diciendo que esto era lo que se esperaba de Jesús. Estos discípulos un tanto tristes, un tanto frustrados, un tanto cansados y deprimidos, dice, nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Qué hizo Moisés con el pueblo de Israel? Los liberó de los egipcios. Años más tarde, en el tiempo de Jesús, el pueblo de Israel, el pueblo judío, está oprimido por los romanos y esperaban que Jesús fuera ese nuevo Moisés. Pensaban que Jesús, como el nuevo Moisés, los iba a liberar de los romanos. Por eso, con ese tono, con ese aire de tristeza,
de frustración. Nosotros pensábamos, nosotros esperábamos. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Pensábamos que Él iba, y hace 3 días que fue crucificado, y hace 3 días que yace en el sepulcro, y hace 3 días que esas esperanzas fueron derribadas. 3 días. 3 días. Parece que estos fieles seguidores de Jesús no escucharon con mucha atención a Jesús. Parece que estos fieles seguidores de Jesús todavía hay cosas que no querían entender, a las que no le prestaron mucha atención. ¿Por qué? Porque antes de la crucifixión, Jesús hace mención a esos 3 días. Jesús hace predicción de esos 3 días. Jesús dice: me arrestarán, me entregarán, moriré, me crucificarán. Pero ¿qué va a pasar al tercer día? Tómate un tiempo para tomar tu Biblia, abrir tu Biblia en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas. Busca, por favor, estos pasajes, estos versículos, y vas a entender con mayor precisión esto que estos discípulos de Emaús no lograban ver, no lograban entender, porque antes de que crucificaran a Jesús, Jesús ya había hablado de estos 3 días, y Jesús ya había dicho que iba a suceder en el tercer día, algo que estos discípulos estaban ignorando por completo en ese momento. Y dice: es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. ¿Qué hicieron estas mujeres? ¿Qué pasó con estas mujeres? Pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo, la tumba vacía, y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Acordémonos de la clase de hace 2 semanas que hablábamos del testimonio. Es decir, en el tiempo de Jesús, en el tiempo que estos evangelios fueron escritos, el testimonio de mujer no lo escuchaban tanto, no lo creían tanto. No es el caso hoy, pero remontándonos a ese contexto histórico, cultural, social, a las mujeres no se les creía tanto. Por eso dice: nos han desconcertado estas mujeres, pero está claro que los apóstoles, que los discípulos todavía no le creían. Para dar un testimonio se necesitan mínimo 2 varones, de acuerdo a la Torá, de acuerdo al Deuteronomio. Y dice: algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Qué tristeza, ¿no? Qué frustración encontrar esa tumba vacía y a él no lo ven. Esos ojos velados, esos ojos cubiertos por la ignorancia, por la tristeza, por la depresión, no permiten que ellos vean a Jesús. Pero algo que yo quiero mencionar en este momento, ¿sí? ¿Se acuerdan hace una semana? ¿Se acuerdan que los discípulos estaban encerrados, estaban bajo llave? ¿Por qué? Porque tenían miedo, ¿sí? Eso hace una semana. Esta semana está claro que estos discípulos no tienen miedo. ¿Por qué? Pues van caminando, ¿sí?, con un desconocido. Y a ese desconocido le van hablando de ese Jesús. A ese desconocido le van diciendo que eran sus seguidores. Le van diciendo que eran sus amigos. No tenían miedo. No tenían miedo a hablar de Jesús. Ojalá y así seamos nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra vida ordinaria. Donde quiera que estemos, con quien estemos. No avergonzarnos de Jesús. No tener miedo de decir que somos seguidores de Jesús. Entonces Jesús les dijo:
Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. Aquí hablamos del corazón, ¿sí? Una expresión muy fuerte, ¿verdad? Qué duros de corazón. Para nosotros, hablar del corazón como que se convierte solamente en hablar de los sentimientos, ¿verdad? Hablar de las emociones, hablar de maripositas. Ese entendimiento de corazón, esa idea de corazón, no es la misma idea, no es el mismo concepto que se tenía en el tiempo de Jesús. Hablar de corazón en ese tiempo no solo es hablar de emociones, sino que es hablar de inteligencia y de razón. Entonces Jesús, al decirles qué duros de corazón es, y esta inteligencia y esta razón que yo te he dado, ¿no te ayuda? ¿Por qué tan cerrado? ¿Por qué tan aferrado? ¿Por qué tan cegado? Qué duros de corazón. Y Jesús continúa diciendo, ¿acaso era necesario que el Mesías padeciera todo esto? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Fíjense, ¿acaso no era necesario? Entonces aquí se nos revela, se nos refleja que hay un plan. Ese sufrimiento, ese abandono, esa cruz, esa muerte, es parte de un plan. ¿El plan de quién? Plan divino. Quizá no nos guste hablar de cruz, quizá no nos guste hablar de dolor, quizá para los discípulos, para los seguidores de Jesús, era un escándalo. La cruz era una vergüenza, pero este es un plan divino. Para conocer más este plan, tómate este tiempo, tómate un tiempo para ir al profeta Isaías capítulo 52 y 53. Y esta lectura detenida, pausada de estos capítulos nos ayudará a profundizar y a conocer más este plan que Dios tiene para su Hijo, para nosotros. Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. ¿Se imaginan ustedes caminando con este forastero? ¿Se imaginan ustedes caminando con el resucitado y tener ese curso bíblico y tener esa clase de Biblia y tener ese encuentro con el que es la palabra de Dios, con la palabra viva? Qué gran bendición, ¿no? Qué gran oportunidad, qué gran encuentro para estos dos discípulos. La clase de Biblia con Jesús, la clase de Biblia con el resucitado. Algo que quiere hacer con nosotros cada día. ¿Y qué les enseñaba? ¿Qué les hablaba? Por supuesto que la Torá, los libros, según la tradición, escritos por Moisés, empezando con el Génesis, terminando en el Deuteronomio. Por supuesto que los salmos que hablaban de ese Mesías, de ese libertador. Por supuesto que los profetas del Redentor. Les arrancaré ese corazón de piedra para darles uno de carne. Seré yo quien será su pastor, por esto que sus líderes no fueron buenos líderes. Todos esos momentos donde hablaban del Redentor, del Hijo de Dios, del Salvador. En esa caminata, en ese encuentro, es Jesús quien les presenta esta clase, el que es la palabra de Dios, instruyéndolos a ellos. Por supuesto que todos estos pasajes son profecías de la misión salvadora de Jesús. Y por ahí ya un gran santo que nos ayudó a conocer más la Biblia, ¿verdad? San Jerónimo, que decía, la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Es decir, las Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos presentan a alguien, nos revelan a alguien, nos llevan a ese encuentro con alguien. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Conocemos a Cristo? ¿Queremos conocer a Cristo? Ya sabemos dónde encontrarlo, dónde conocerlo.
dónde tener ese encuentro en las Escrituras. Y está claro que es lo que nos presenta este evangelio. Y nos dice, ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Mis queridos hermanos y hermanas, Cristo siempre camina con nosotros. Cristo siempre está al pendiente de nosotros. Cristo siempre nos pregunta, ¿de qué vas hablando? ¿Qué te preocupa? ¿Qué necesitas? Cristo siempre está dispuesto a sanarnos, a ayudarnos, a darnos eso que necesitamos. Solo hay una pequeña condición, bien simple, bien sencilla. Quédate con nosotros. Que esta sea nuestra petición, que esta sea nuestra súplica, que esta sea nuestra insistencia. Quédate con nosotros. Eso implica que le abrieron las puertas de casa, que hicieron espacio para Él, que hicieron tiempo para Él. Estas puertas, desde aquí, son las que nosotros necesitamos abrir. Quédate con nosotros porque está oscureciendo. Quédate con nosotros porque la tentación se hace fuerte. Quédate con nosotros porque mi inclinación al pecado me gana. Quédate con nosotros porque la ansiedad me quiere ganar. Quédate con nosotros porque mi actitud egoísta no permite verte en los demás. Quédate con nosotros. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hace Jesús ante esa súplica? ¿Qué hace Jesús ante esa petición que siempre le hacemos? Y entró ¿para qué? Para quedarse con ellos. Y entra para quedarse con nosotros en nuestras vidas. Y cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ver. ¿De quién era la casa? ¿De Jesús o de los discípulos? ¿Quién invitó a quién? Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición y lo partió y se lo dio. ¿Que este no es el trabajo del dueño de casa? ¿Que este no es el trabajo del anfitrión? El visitante lo hace. Es decir, el visitante, ese forastero, este resucitado es el anfitrión y el invitado. Lo invitas a tu corazón y se convierte en el anfitrión que te alimenta. ¿Por qué tenemos estos dos pasajes? ¿Sí? Uno es el de la última cena, el otro es el de este momento. Palabras, experiencias, realidades. Igual. El pan. El pan. El invitado es el anfitrión que te alimenta. No dudes en decirle a Jesús, quédate con nosotros. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús se une a ellos, que nos dice el evangelista que sus ojos estaban velados y que no lo reconocieron. Pero ahora se les abrieron sus ojos. Y déjenme decirles que este no es el único momento, este no es el único pasaje en la Sagrada Escritura donde encontramos esta expresión. Se les abrieron los ojos. Se les abrieron los ojos para ver a Jesús. Pero mucho más antes, al comienzo de nuestra historia de salvación, encontramos otro pasaje. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 3, versículo 7? También se les abrieron los ojos. ¿A quién se le abrieron los ojos? A Adán y a Eva. Pero no para reconocer al resucitado, no para ver a Dios, sino a la maldad, al pecado. Se dieron cuenta de que estaban desnudos, se dieron cuenta de la miseria, se dieron cuenta de la oscuridad en la que estaban envueltos. Pero ahora viene la redención. Ahora se vuelven a abrir esos ojos para la luz, para la verdad, para la vida, para el resucitado. ¿Y quién? ¿Y quién es capaz? ¿Y quién lo hace? ¿Y de quién fue la obra? ¿Y quién partió el pan?
Jesús. Jesús es lo que hace por nosotros. ¿Y dónde pasa eso? ¿Dónde tenemos acceso a ello? En la misa. En la misa. Tenemos estos dos momentos en la Eucaristía. Estos dos momentos que los discípulos vivieron. Primero camina con ellos y les explica la Escritura. Después les ofrece su pan. Y estos son los dos momentos tan trascendentales que tenemos en la Eucaristía. ¿Cuál es la primera parte de nuestra misa? La liturgia de la palabra. La segunda parte, la liturgia de la Eucaristía. Si ven cómo Jesús cuida de nosotros, cómo Jesús nos atiende, cómo Jesús se presenta siempre ante nosotros. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. El corazón, la razón, la inteligencia, el entendimiento. Las Escrituras. Las Escrituras, muy importante tomarse ese tiempo para leer, para meditar, para conocer la Escritura. ¿Y qué sucedió? Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras, ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. ¿A quién se le apareció? Simón, Pedro, el líder. Cuán importante es esta figura. El primero que cree en la resurrección, el líder de todos, Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Qué gran encuentro, qué gran experiencia de estos dos discípulos. Lo reconocen porque le invitan, porque le suplican, porque le insisten: quédate con nosotros. Y hoy y siempre, este Jesús, este forastero que peregrina en busca de corazones, se quiere quedar en tu vida, en tu casa, en tu familia. Así es de que repite junto con estos discípulos: quédate con nosotros. Dios los bendiga.